Bueno, lo primero que habíamos quedado como tema para este lunes, el lunes pasado, había sido cómo van a quedar las energías renovables luego de esta pandemia. Y bueno, allí lo que vemos es que económicamente ya, si bien habían bajado históricamente muchísimo los costos de las potencias instaladas de las energías renovables, cuando hablamos de energía renovable en gran escala, hablamos de energía solar y eólica. Ahí vimos que sobre todo la energía fotovoltaica ha bajado los precios de instalación muchísimo, aún siguen siendo más caros que la convencional y no tienen una potencia de respaldo como es una turbina a gas o una máquina generadora. Por eso siempre cuando se compara muchas veces existe esa necesidad de incluir la doble potencia porque el viento y el sol no están siempre. Ahora hay algunas versiones que empiezan a manifestar que en función de esta pandemia han bajado muchísimo las emisiones, las aguas están más limpias y va a haber una rápida conciencia hacia una transición hacia las energías renovables mucho más aceleradas, ¿no? Y por otro lado, un gran plan Marshall a nivel internacional con créditos baratos que estas energías que no tienen costos de combustible y muy bajos de operación y mantenimiento podía beneficiarlos. Y que eso va también a generar una especie de un nuevo cisne verde, así como hablamos de cisne negro cuando hablamos del COVID, eso inesperado, esto algo inesperado en favor de las energías renovables. Esto es un poco el deseo y que se acelere esa transición que todos vemos hacia las energías renovables, pero aquí aparece un punto que puede ser en contra de eso, que hace ver que no puede ser tan así o tan sencillo, sobre todo en una economía frágil como la nuestra, donde la energía de por sí es cara a pesar que tiene subsidios, ni hablar cuando se incorporen los verdaderos costos renovables, y ahora empiezan a competir económicamente con un precio del crudo y de gas para la energía fósil generada, que genera energía eléctrica mucho más barato, con lo cual ese gap, ese delta, esa diferencia de mayor costo que aún subsiste en general cuando comparamos peras con peras y manzanas con manzanas, van a ser todavía un poco más caras en la medida que el gas y el petróleo están mucho más baratos a nivel mundial, así que esa es un poco la incógnita a futuro para que aparezca mencionado en algunos escritos y informes como el nuevo cisne verde, en función de que hoy, por la menor emisión, la menor actividad humana e industrial, ha habido menores emisiones de CO2, lagos más limpios, calles y menos emisiones en las ciudades y demás. Así que va a ser una incógnita, pero hay quienes creen que va a ser un buen elemento, por lo menos lo que queda demostrado, algo que era evidente, cómo impacta la actividad humana en el ambiente a nivel mundial. El otro tema que teníamos para hoy, Alejandro, era el tema del barril criollo, ¿no? Que parecía el cuento de la buena pipa. Bueno, ahora parece que Culfas dijo que sí, que va a salir, que no va a ser retroactivo, como pedían los gobernadores de abril, y que va a ser un poco, por lo que dicen, $45 el barril, es decir, la mitad entre lo que pedían los productores de 54 y los 35 que pedían los refinadores, quedó más o menos por el medio, así que después de tanto idas y vueltas, pareciera que va a salir, con el compromiso que tampoco se sabe bien cuál va a ser de mantener la actividad que ya tenía en el 2019 y que no van a poder echar gente las empresas operadoras para poder recibir este barril criollo o precio sostén. Lo cierto es que todavía no está, parece que sale esta semana y empiezan a ver allí algunas perlitas en los borradores de decreto que hemos visto, que una es la que ya mencionamos el lunes pasado, esta preocupación de muchas empresas que a través de una persona de la Cámpora como subsecretario de Combustibles pueda manejar los precios del barril de las provincias, le saca facultades a las provincias, inclusive puede armar una especie de mesa de crudo repartiendo volumen de crudo entre refinadores y productores. Y el último tema también es que lo faculta a los intendentes de todo el país a controlar los precios de las garrafas, ¿no? Y eso también vemos que puede generar, más allá de las dificultades institucionales que pueda tener, porque eso depende de la Secretaría de Comercio de la Nación,
es la posibilidad o la facultad que tengan los intendentes de controlar esto. Pero bueno, eso es lo que tenemos de novedoso de este cuento de la buena pipa del barril criollo, que todavía no salió, pero por lo menos ha habido anuncios del ministro de Desarrollo Culfas que va a ser esta semana. El otro tema que tenemos es que ayer salió el decreto que habilita ya la actividad petrolera, ¿no? Con protocolos estrictos para seguridad e higiene de distintas actividades, pero por lo menos pasamos de lo que eran las guardas mínimas establecidas, que prácticamente era nula la actividad porque no había ningún tipo de actividad, inclusive habíamos visto que Añelo completamente cerrado y Rincón de los Sauces lo mismo. Bueno, eso que hasta este viernes eran las guardias mínimas, ahora empiezan a posibilitarse y habilitarse todo lo que son las operaciones de los yacimientos. Ya se puede hacer workover, perforación, fractura, así que vamos a ver un comienzo de la actividad de la inversión petrolera. Ya había empresas que pretendían hacerlo, que no pudieron por la cuarentena, pero otras que no lo han hecho por cuestiones de inversión, por falta de mercado para poder colocar su crudo y su gas. Así que es una buena para la actividad petrolera de la zona y sobre todo de Vaca Muerta, que va a comenzar la actividad petrolera. Un tema que también vimos en esta semana es la geotermia en el volcán Domullo. Ya Neuquén tiene experiencia en estudios cuando ya lo hizo en Copahue, Cabiahue, y ahora prepara una licitación para hacer todo un proyecto de un estudio geotérmico en el Domullo. La provincia va a hacer una convocatoria que en la primera etapa va a ser la exploración del yacimiento y ya hay una empresa interesada japonesa y otra estadounidense. Así que esperemos que logre el primer desarrollo geotérmico que quiere tomar forma para tener una central de generación de energía de 5 megas, que va a ser la primera, con unos 18 millones de dólares de inversión. Lo de Copahue quedó en su momento a medio camino, también esperemos que avance en pos de esto que hablábamos en el primer tema de hoy, que era el desarrollo de las energías renovables en nuestra provincia. No es menor el tema de la situación de las pymes, ¿no? Vemos al YPF con muy serias dificultades operativas y financieras. Asumió Sergio Fronti, esperemos que pueda desarrollar su plan, tiene el apoyo de los sindicatos, del sector interno de los empleados de YPF, pero vamos a ver cómo van a pagar los sueldos, cómo van a hacer conseguir financiamiento, pagar la deuda, achicar gastos, es un poco un desafío enorme. Vimos en esta semana también ataques contra YPF de algunos diputados locales, un grupo de estudios. La verdad que pasamos de algunas ocurrencias, como habíamos visto la semana pasada, de comprar el 49% de las acciones de YPF, que no tiene ningún sentido en el momento que el país no tiene plata y no mejora la posición de YPF en cuanto a tomar de decisiones por parte del Estado Nacional. Ahora encima lo que vemos es que un grupo de políticos que dice que YPF tiene dos caras, que paga a algunas empresas y a las otras no. En realidad lo que pasa con las empresas es que no tienen fondos para pagar los sueldos, no tienen los fondos para pagar, o sea, no hay actividad, no hay ingresos, todavía no hay precio, entonces la dificultad es enorme, pero creemos que con estas peleas, estos ataques internos, suponemos que porque Nielsen vino de la mano de Massa, entonces los grupos internos o de Alberto de la Cámpora lo atacan, tampoco suma ni mejora a lo que es la actividad de YPF. Así que vemos eso con dificultad y con preocupación, porque las pymes nuestras están en emergencia, hemos visto todo tipo de titular, ahogo de las pymes en OCAU, cadena de pagos rotos, pesos para la provincia que no alcanzaron para todos los créditos que pidieron las empresas pequeñas ligadas a la cadena productiva de la industria petrolera. Así que ese sigue siendo hoy el principal problema a atacar. Creemos que hay algunos diputados nacionales de Neuquén que van a presentar alguna propuesta en ese sentido, pero es el tema más preocupante para la provincia por lo que afecta a todo esto en la economía, ¿no? Y la ruptura de la cadena de pagos. Así que el otro tema que vamos a conversar hoy es que a veces aparecen acá algunos mitos, ¿no? Ya hablamos en algún momento del autoabastecimiento como si fuese una necesidad imperiosa, un mito a cumplir, o la necesidad de diversificar la matriz de energía. El ingeniero José Brillo, en un artículo que el presidente de la ADI sacó esta semana, y creemos que en general son buenas intenciones, pero
no son tan buenas cuando se la disocia de las condiciones de borde y las condiciones de financiamiento. O sea, podemos diversificar la matriz energética, pero muchas veces hay que preguntarse con qué fines y a qué costo. O sea, en un país como Qatar, ¿qué necesidad tiene de diversificar tanto la matriz energética, salvo que ellos no tienen problemas de fondos, pero tienen el gas muy barato y en caso que no tuviese la economía que lo soporte, habría que verlo a qué costo y si la economía y la sociedad lo soportan? Lo mismo con el autoabastecimiento. ¿Qué sentido tiene un autoabastecimiento cuando yo puedo hacer un intercambio comercial con mis vecinos de gas, de petróleo, de energía, en pos de ese autoabastecimiento, que el último kilovatio, el último metro cúbico me puede salir una enormidad y la verdad que puedo intercambiar? Entonces, como verdades absolutas y verdades reveladas, creemos que son un poco expresiones de deseo algo antiguas, pero que sí pretenden, en el caso de diversificar la matriz energética, tener alternativas que no sea solamente la energía fósil, y en el caso del autoabastecimiento generar saldos exportables positivos que casi logramos el año pasado, que ahora se nos va a complicar. Así que bueno, esos son los temas. Ya que hablamos hoy de geotermia y de este pedido de rescisión por parte de algunos diputados, van a ser los dos temas que vamos a hablar en el aprendizaje energético. La geotermia, básicamente hay dos grandes tipos de energía geotérmica. Es esta, ¿no?, que uno perfora a pozos en yacimientos que tienen grandes calor acumulado en la tierra, que esto puede ser de distintos tipos, de vapor saturado, alta, baja entalpía, algo más complejo, pero lo que hacemos es básicamente obtener el calor y generar vapor, o utilizar el mismo vapor que existe, depende del tipo de yacimiento, para generar en una turbina a vapor energía eléctrica. Y la otra, lo que se utiliza muchísimo en Canadá y en Estados Unidos, que es aprovechar, sin generar energía eléctrica, el propio calor de la Tierra. En esos lugares donde en invierno hace 20, 30 grados bajo cero, la Tierra nunca se congela en el primer metro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ponen en todas las casas, y es casi obligatorio en algunos lugares, unas serpentinas con agua, y que lo que permite es que solamente tener que calefaccionar las casas desde 2 o 3 grados bajo cero hasta los 20, 22 grados de confort, y no tener que incrementar la temperatura, un salto térmico mucho mayor de los 20 o 30 grados bajo cero que existen afuera. Y con respecto a lo que decíamos de estos pedidos de YPF, de rescindirle las concesiones porque no estaba pagando los sueldos a las pymes neuquinas. Obviamente todos queremos que se paguen los sueldos, que las pymes puedan funcionar, que haya actividad y demás. Ahora, asociarlo a esto a una rescisión, empiezan a haber acá algunos errores. Un contrato es un vínculo jurídico mucho menor que una concesión, como tienen las empresas petroleras. Un contrato de concesión se puede rescindir por voluntad de alguna de las partes, más allá que la otra le reclame por una rescisión sin causa y irán a pleito si no llegan a un acuerdo. En el caso de una concesión, como son las petroleras o muchas veces las mineras, y algunas son de por vida, en el caso de las mineras, y en Neuquén tenemos una concesión petrolera que viene de la minera, que es la Dinwiddie, que es de por vida. El resto tienen todos los plazos, que hoy ya son más de 50 años las no convencionales. Pero en este caso, lo que se hace es un proceso de caducidad de la concesión. No es por un decreto que se puede sacarle un área o un bloque a una empresa petrolera. Es decir, son vínculos jurídicos mucho más fuertes, y en el tercer caso, algo más débiles, son los contratos de UTE o joint venture, donde en su caso muchas veces, hoy ya no tanto, Gas y Petróleo mantenía la concesión y lo que tenía la UTE era un contrato de exploración y explotación. Así que esas son las diferencias, y a veces lleva a confusión cuando se solicitan este tipo de cosas. Ya para ir terminando, como historieta energética de hoy, lo que vemos es que... ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos atentamente. Yo digo, bueno, o es muy interesante o muy aburrido. No, no te queremos interrumpir, nada más. Bueno, no, era por último la historieta energética, de que
querer no es poder, decimos, ¿no? Y muchas veces en estas propuestas que están bien intencionadas, con IPF, con el pago de sueldo, si no tenemos una base de fundamentos y de conocimientos, no es tan sencillo. Entonces, en este querer no es poder, PAI y Shell también quisieron seguir perforando, y la verdad que, y lamentablemente no pudieron, porque de haberlo hecho con los protocolos de seguridad e higiene que establecen las mismas empresas y que a veces son inclusive más estrictos que los que hoy ha promulgado en este decreto la provincia, hubiese sido un continuar, aunque sea muy parcial, la actividad, ¿no? Pero bueno, lo que son las distancias, las trabas, algunas localidades más papitas que el Papa, que se puede ingresar y apenas pasar, hizo que se haya parado completamente la actividad, que esperemos que a partir de hoy comience a retomarse. Y bueno, para tratar el próximo lunes también de ir aclarando algunas veces que obviamente no tiene por qué la gente que no se dedica a esto conocer en detalle y que genera confusiones, como recién vimos las diferencias brevemente entre lo que es un contrato de desarrollo a través de una UTE o un contrato de explotación o una concesión. Bueno, vamos a tratar de ver si ayudamos, si podemos entender un poco más algo que la gente habla como si fuese lo mismo, y la verdad que son cosas bastante diferentes, lo que son costos, lo que son precios y lo que son tarifas, por lo menos en el ámbito energético. Así que eso, si Dios mediante, el lunes que viene vamos a conversarlo, si te parece, Alejandro. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan muy buena semana. Gracias, igualmente, Rubén, muchísimas gracias. Rubén Echeverry ha pasado por La Primera Mañana.